El sistema arrecifal mesoamericano es considerado el más grande del Atlántico. Tiene una longitud de 1.500 kilómetros. Conecta Quintana Roo, Belice, Guatemala y Honduras, y de acuerdo con científicos, autoridades y organizaciones civiles, actualmente se encuentra en riesgo. En este ecosistema se han identificado dos fenómenos emergentes que podrían causar su posible colapso en los próximos 10 o 20 años. El síndrome blanco, que mata el tejido vivo de los corales, pudiendo convertirse en la enfermedad coralina más letal jamás registrada, con graves consecuencias para la funcionalidad física de los arrecifes del Caribe, y el otro es la proliferación del sargazo. En México la llamamos síndrome blanco, pero en otras partes del Caribe que hablan español también la llaman enfermedad de pérdida de tejido. Entonces ahí me parece un poquito más adecuada porque realmente describe el síntoma de esta enfermedad, que es un desprendimiento del tejido. Se ve como una lepra, como una lepra, donde se pierde el tejido, se va desprendiendo del esqueleto. Esta enfermedad ha sido observada en Florida hace ya más de 4 años, pero también ya la estamos observando en otras islas del Caribe y también desde este año en Belice. Afecta a más de 20 especies de las 45 o 50 especies de corales que tenemos en la región, o sea, ya casi la mitad. Y además, estas 20 especies, pues dentro de estas 20 especies están casi las más importantes para la fabricación de esta estructura, ¿no? Son especies constructoras de arrecife y están los corales cerebros, los corales pilares, los corales estrellas montañosos, etc. Entonces está muy grave porque si bien con las otras enfermedades que observábamos antes veíamos que los corales eventualmente podían parar el frente de la enfermedad, con esta enfermedad desafortunadamente una vez que el coral está enfermo, en cuestión de días, semanas o meses, dependiendo de su tamaño básicamente, vamos a observar la mortalidad total de la colonia, ¿no? Del coral. El arrecife de coral actúa como una barrera natural en contra de huracanes y tormentas, pero tardan hasta 1 año en crecer 1 centímetro y más de 1 siglo en alcanzar la dimensión que les permite brindar la totalidad de sus servicios ambientales. Quintana Roo es la población del arrecife mesoamericano más afectado por el síndrome blanco que mata a los corales en menos de 40 días. Con la excepción de la reserva del Banco Chinchorro, el mal abarca las zonas arrecifales de toda la entidad. Se habla de pérdidas de más del 90%. El síndrome blanco provoca la pérdida acelerada del tejido vivo del coral, desnudando su esqueleto de carbonato de calcio, lo que va formando una franja blanca por donde avanza la lesión y lo deja indefenso ante la recolonización de otros organismos. Pese a lo devastador de la plaga, la comunidad científica no ha identificado aún el patógeno, virus, bacteria o causa de la enfermedad. Por ahora, hay más dudas que respuestas, pues es un fenómeno emergente que surge de manera casi súbita, y aunque se tenía el antecedente de Florida, su velocidad en el Caribe mexicano tomó desprevenidos a los expertos y sin capacidad técnica para contener y remediar sus consecuencias. Cuando yo empiezo a cambiar la balanza en términos de la bondad del ambiente, ya no a favor del coral o de los corales, sino a favor de otros organismos, por un lado el coral está estresado y por otro lado los otros organismos, incluyendo potenciales patógenos, se sienten mejor. Pero además esto lo que puede provocar es un desbalance muy fuerte en la propia comunidad bacteriana de los corales. Y cuando esto sucede, lo que tú tienes es pues una bola de patógenos oportunistas no programados que aprovechan una situación en un sistema que ya se está, digamos, colapsando, que está dejando de funcionar eficientemente.
Hasta mayo de 2019 se sabía que de las 45 especies de coral existentes en Quintana Roo, el síndrome blanco mató de junio a diciembre de 2018 a 30% de las más de 20 especies de corales afectadas. La cifra es equivalente a los corales que perdió el estado en los últimos 40 años. Hasta antes de julio, investigadores del Laboratorio de Biodiversidad y Conservación Arrecifal de la UNAM se concentraron en detectar y evaluar colonias de coral enfermas en arrecifes de Puerto Morelos, Cozumel y Tulum. Ahora cuentan con colonias muertas. Poniéndolo en ejemplo, imagínate que estás en un estadio de fútbol con 100,000 personas y de repente 99,999 personas se mueren y queda una viva. Esta es la magnitud de lo que estamos viendo con estas especies de coral. Ahora, a futuro, ¿qué pasa si en ese estadio de fútbol queda una sola persona viva? No estás garantizando que la especie continúe o las poblaciones de esa especie continúen, porque simplemente no tiene con quién interactuar, con quién tener bebés, con nada, ¿no? Simplemente es una persona que queda en medio de la nada. Tristemente esa es la historia que estamos viendo para algunas de estas especies. Económicamente, la industria turística en las costas del estado será la más afectada si el arrecife de coral sigue en declive. Las ventas de excursiones para bucear y nadar por los arrecifes, que representa millonarios ingresos para prestadores de servicios náuticos y fuentes de empleo, se vería impactada, lo mismo que el turismo de buceo especializado. De acuerdo con un estudio elaborado por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, mantener el arrecife cozumeleño en su mejor estado para 1.8 millones de turistas que visitan la isla tiene un costo de 5.493 millones de pesos al año. Si continúa la degradación de los corales, 12% de turistas dejaría de visitarla, provocando una pérdida anual para la economía local de 1.500 millones de pesos. En prevención de esto, en octubre pasado, el Consejo Asesor del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos decidió cerrar parcialmente y hasta el 15 de diciembre 11 sitios de más de 20 dentro del Parque Nacional para dar descanso a los corales, reducir su estrés y ayudar a que fortalezcan sus defensas ante el síndrome blanco. Pese a ello, la medida no impidió que la enfermedad se colara, así que prevén el cierre de toda el área protegida una vez al año.